Estoy lista. Ok. Primero, gracias Francisca por aceptar participar como mi informante clave. Esta técnica me está resultando muy interesante. Gracias. Contame, déjame ver mis apuntes. Contame, ¿por qué elegiste esta maestría? Em, a mí toda la vida, o quizás no sé, no toda la vida, pero mucho tiempo me ha gustado mucho la hipnosis, o me ha generado mucha curiosidad. Yo tengo una historia de vida. Yo viví exiliada de mi país muchos años, 16 años. Viví en varios países por temas políticos de mis padres y uno de esos países donde más viví fue en Cuba, un país que no tiene religión, no tiene religión católica, tiene obviamente algunas religiones, pero no de mucha práctica abierta. Y por lo tanto, el escepticismo y la cosa racional, pragmática y concreta era algo que fue parte de mi educación. Yo viví ahí desde prácticamente los 3 años hasta los 13 años. Eh, y siempre, pero tenía igualmente la sensación de que habían otras cosas que no tenían explicación. Y aparece después, salgo de Cuba, llego a Argentina, mi madre había estudiado trabajo social en Chile y había estudiado psicología en Cuba, y en mi casa habían muchos libros de psicología y de política. Y me parecían más entretenidos los de psicología, y en estos libros de psicología me di cuenta que la fascinación de entender el inconsciente aparece para mí como casi como una religión, como algo que era como lo que yo me faltaba quizás en mi educación. Y después llego a Chile y me topo con un libro que es de hipnosis, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Es un libro muy conocido, también muy criticado, pero que finalmente me conecta con el sentido de trascendencia. Y por eso hago el link con mi historia de pragmatismo y no religiones y no creencias o la hiperracionalidad. Y me hace tanto sentido este libro que empiezo a leer mucho de psicología, eh, y me cuestiono incluso qué estudiar. Nunca pensé, mucho tiempo no supe qué estudiar, pero de repente dije, estudié comunicación social, que era un poco como publicidad, y después dije, me encontré ahí un ramo que hablaba sobre eh, cómo llegar al consumidor, con qué tipo de mensajes llegar al consumidor, y me fascinó y dije, yo creo que yo debería estudiar aquello que en realidad me hace sentido, que tiene que ver con el lenguaje y que tiene que ver con el inconsciente. Y empiezo a estudiar psicología, pero sigo fascinada con el mundo de la hipnosis, pero siempre casi como desde algo más bien privado, como íntimo, como nunca tuve un ramo de psicología que tuviera que ver con la hipnosis. Se mencionaba, pero no había mucho ahí que estudiar. Y salgo de la carrera y me escindo, así como que me voy por el mundo de la psicología laboral, a pesar de que me gustaba mucho la clínica y mucho el psicoanálisis, Estudias en pero por Santiago. temas ¿Ah? Estudias en Santiago. En Santiago, sí. Y, y por un tema de pragmatismo, porque era la crisis asiática en ese minuto, mi padre economista me dijo, nadie va a ir a terapia en este minuto, más vale que sea psicóloga laboral, y partí a hacer una práctica por ahí, pero siempre mis placeres era estudiar a Freud. Leí a Freud en el verano, a Eric Erickson, pero no a Milton Erickson. Pero sí del inconsciente, de la hipnosis desde Freud. Eh, y después, así ya la vida va avanzando y me separo, me caso, tengo una hija, me separo
Y cuando me separo, esas cosas que uno hace, dice, que yo creo que es como nuevamente cuando hice la reflexión de que quería estudiar, dije, quiero estudiar algo que me dé placer y que no tenga quizás ningún sentido práctico o pragmático, sino que sea un placer intelectual. Y decidí estudiar hipnosis y estudié hace mucho tiempo acá en Chile un diplomado en hipnosis. Y mis compañeros no necesariamente eran psicólogos, habían dentistas, habían diseñadores, estaba muy asociado también al mundo del coaching, del marketing, y yo sentí que estaba bien, pero me faltaba el para qué, el por qué, el cómo ocurría todo esto. Pero me metí, y lo empecé a ocupar también en mi mundo personal, hacía ejercicios con mi hija, practicaba con ella, me hacía mucho autohipnosis o con amigas, pero me iba distanciando porque mi vida laboral no tenía que ver con eso, hasta que me encuentro ahora en otra etapa de la vida que digo, no sé si lo laboral me satisface completamente y si de nuevo me preguntara qué quiero hacer eh, en el plan B de la vida, tengo 54 años, y si hoy día hiciera un resumen y dijera, ¿qué me da placer? ¿En qué pudiera trabajar? Y vuelvo nuevamente a caer en la hipnosis, entonces digo, ya voy a hacer un magíster en algún centro top del mundo de Ericsson, porque al final él es el maestro. Y averigüé, habían 4 lugares en el mundo, uno estaba en Chile, pero averigüé y el nivel no era muy bueno, ya no daban el magíster, sino que el diplomado. Otro está en Estados Unidos, pero no sé hablar tan bien inglés. Otro en España y en México. Y el de España me gustaba bastante, pero me quedaba un desfase de horas que iba a tener que conectarme a clase a las 5 de la mañana. Así que fui muy práctica y dije, ok, el de México. Y el de México no lo conocía, sino que conecté a una persona vía LinkedIn para hacer ejercicios, porque muchas veces lo he hecho, ejercicios de regresión a vidas pasadas, ejercicios yo creo que me he hecho, no sé, unas 200 sesiones de hipnosis o más en mi vida. Y llego a una mujer que cuando le digo, oye, quiero estudiar esto, me dice, te recomiendo a la doctora Robles y aquí está su correo, escríbele. Y le escribí y pensé que me iba a derivar con alguien y me llamó ella directamente. Y ahí le hice un par de preguntas, sentí que con el solo acto de que me llamara ya estaba fascinada, así que asumí que estaba en trance, que me había hipnotizado y me había convencido a estudiar en el SEM, así que decidí hacer caso y aquí estoy. Ese Oye, fue mi camino. qué historia, qué camino más interesante, más bonito. Mm, Yo tampoco, trato de ser muy objetivo, no creo mucho en estas otras cosas que no son tan objetivas, pero parece que alguien ha dirigido tu camino hasta acá. sí, sí. Ahora contame, ¿cómo era la Francisca del principio de hace 3 semestres y cómo es la de hoy? ¿Dónde está la diferencia? Eh, hace 3 semestres. Yo hace 3 semestres era una Francisca muy dura, pragmática. De hecho, yo me acuerdo, el primer módulo a mí me costó. Me costó enganchar. Sentí que me encontraba con psicólogos clínicos que eran muy más pausados, más reflexivos, eh, que nos demorábamos en avanzar, me costó y sentía que tenía que tener paciencia, que tenía que, no sé, veíamos un tema y la profesora ponía un ejemplo, después ponía otro, después un alumno ponía otro, después ponía otro, y yo decía, basta, seamos más prácticos, con uno ya se entiende. Y, corporalmente fue difícil para mí soltar y dejarme llevar por otro ritmo, por otra sesión, por otra cosa menos rígida, pero que estructurada igual, pero menos rígida, menos racional y por lo tanto más amorosa, menos juiciosa, de juicios, de prejuicios.
Y, y si miro hacia atrás, claro, en ese módulo era como, no lo entiendo, o sea, lo entiendo, pero es obvio, es muy sencillo, quiero más, quiero ir más rápido. A hoy día a entender uf, que me falta, que escucho los mismos tips o consejos de los profesores, pero que aplicarlo es difícil, que, que sí, que está claro que hay que ocupar las metáforas o los cuentos o los confusionales, que los entiendo, pero de ahí usarlo a esa Francisca racional, pragmática, que está en el día trabajando con ingenieros, no con psicólogos, que no habla desde la metáfora en el día a día, es como que las emociones no están permitidas, que se ven mal. Eh, es como que esto es como un momento privado para mí, es como entre un hobby y un regalo para mi vida, para mi felicidad, para mi futuro, para mis placeres. Y he logrado caminar ese camino. Pero, por ejemplo, en mi trabajo, yo no digo que yo estudio esto. Eh, de repente se me sale y me dice, pero, ¿cómo? Y yo digo, no, pero no importa, así como que lo suelto. Eh, entonces es como, lo he incorporado ya como parte de mi vida. Le he quitado quizás el tono un poco más religioso que he dado durante todo mi proceso, así como de darle sentido a lo emocional. Ya es una herramienta de trabajo, ya lo ocupo sin nombrarlo como hipnosis en mi trabajo, en mis conversaciones con mi padre, con mis hermanas, con mi pareja. He hecho ejercicios con mi hija que le ha ayudado a presentarse exámenes y que esté más tranquila. Lo he aceptado y lo he incorporado más en mi día a día, en mi lenguaje. ¿Y el futuro, Francisca? Ha ido cambiando la idea. Al principio era, voy a dejar la psicología laboral y yo me voy a dedicar a la clínica, porque la hipnosis, más que la clínica, es a la hipnosis, porque la hipnosis es lo mío, es mi camino, porque le creo, porque es amoroso, porque es mágico, eh, porque me hace bien, a mí también. Y ahora es una mezcla, puede también estar en la psicología laboral. Puede estar también en las organizaciones, puede estar también donde estén los humanos en cualquier lugar. No tengo por qué nombrarlo, pero sí puedo usarlo. Puedo generar cambios igual desde donde estoy. Estoy como, antes era como o un camino o el otro, el plan A o el plan B de la vida. Ahora parece que se pueden fusionar y puedo convivir y fluir con los dos y hacer que lo laboral sea más amoroso, eh, eso. Ok. Bueno, te agradezco mucho. Muchas, muchas gracias. Yo en este momento entonces dejo de grabar. ¿Dónde dice?